Con los canarios se fundaron nuevas villas, ubicadas principalmente en aquellas zonas fronterizas codiciadas por los franceses. Entre las nuevas villas fundadas con inmigrantes canarios está el actual barrio de San Carlos de la capital, Bánica, Hincha, Puerto Plata, San Juan de la Maguana, Neiva, Dajabón, San Fernando de Montecristi, Samaná, Sabana de la Mar, San Rafael, Baní, San Miguel de la Atalaya, Las Caobas, mientras otras fueron repobladas. Estas nuevas comunidades estaban en lugares estratégicos y sirvieron de contención a la penetración de los franceses. El Tratado de Aranjuez es de mucha trascendencia para la historia de la isla, porque señala el primer signo físico de división entre una y otra parte. Definió ese tratado lo que correspondía a España y lo que correspondía a Francia. Resulta que transcurren un promedio de 18 años y entonces se firma un nuevo convenio, un nuevo instrumento diplomático que se llama el Tratado de Basilea, o más bien conocido como el Tratado de Valais. Por medio de este instrumento, España le cede a Francia la parte este de la isla. Ya no hay Santo Domingo. Y en 1801, el general Toussaint Louverture, haitiano, toma posesión a nombre de la corona de Francia de la parte española. En el 1809, todavía la isla es completa de Francia. Henry Christophe en ese momento manejaba la parte norte de su república, era el presidente de la parte norte y tenía su asiento en la ciudad de Cabo Haitiano. Henry Christophe. Entonces, en ese periodo, Henry Christophe ocupa esas cuatro ciudades arrebatadas, como él dice, o como dicen los haitianos, a la Francia. Entonces, a partir de ese momento, esas poblaciones forman parte de lo que se llama la soberanía haitiana. En 1814, nueva vez por medio del Tratado de París, Francia retrocede a España la parte que tenía anteriormente, que le correspondía. A partir de 1814 no hubo reclamo por parte de España a la República Haitiana, que ya era República Haitiana, sobre esos terrenos. Nunca esos terrenos se reclamaron. Luego, en 1862, cuando la anexión, el cónsul español reclama la posesión de esas provincias, de esas ciudades, por entender que son de la soberanía de España o pertenecen a la soberanía de España. Entonces los haitianos le hacen un razonamiento al cónsul español y le dicen que no, que esas ciudades fueron tomadas cuando no pertenecían a España, cuando pertenecían a la Francia, y que la persona que debían reclamar esas ciudades realmente era Francia. Francia nunca las reclamó. El tratado fronterizo firmado el 21 de enero de 1929 es el documento por excelencia de la República Dominicana. ¿Por qué razón? Porque en él descansa la soberanía territorial de la República, que describe la frontera desde la boca del río Masacre hasta la desembocadura del río Pedernales en el extremo sur. Se acordó firmar un protocolo de revisión. Se firma el protocolo de revisión que realmente trae como propósito fundamental determinar lo que es la frontera desde Restauración hasta Bánica, básicamente. Y efectivamente se firmó ese protocolo en 1936, se hizo un anexo y se determinó en él incluso
el establecimiento de un camino ribereño, que posteriormente fue la carretera internacional, costeado por los dos estados. Acordaron ambos gobiernos aportar $225,000, uno $225,000, otro, y darle inicio a ese camino ribereño que es lo que es hoy la carretera internacional. Desde principios del siglo, en la parte francesa de la isla se desarrolló una economía basada en las plantaciones agrícolas de alto rendimiento que demandaba el empleo masivo de negros esclavos. Cerca de 450,000 a finales del siglo XVIII por parte de una minoría de blancos franceses. Los productos de las plantaciones eran exportados a Francia. El aprovechamiento del espacio físico, más reducido que el de la parte española, desde muy temprano fue intenso. Las tierras de la parte francesa eran ocupadas en labores agrícolas, por eso las posibilidades de la crianza de ganado eran muy limitadas. La alimentación de la población esclava, que aumentaba enormemente en la medida en que avanzaba el siglo, demandaba grandes cantidades de carne. Para mover los trapiches azucareros también se requería suficiente ganado, tanto vacuno como caballar. Para transportar los productos era necesaria la existencia de estos animales. Había pues demasiada demanda de reses en la parte francesa de la isla. Para satisfacer las necesidades de esos recursos pecuarios, los franceses apelaron a las enormes posibilidades que ofrecía la parte española, cuya baja población, la pobreza y la existencia de amplias extensiones de tierra incentivaban a sus habitantes a dedicarse a la cría generalizada de animales para satisfacer la demanda de la colonia francesa. Producían las plantaciones una riqueza muy cruel, los hatos por el contrario no daban para comer. Para fines del siglo XVIII había en la parte francesa más de 800 ingenios azucareros, así como 8,000 trabajadores esclavos que producían azúcar, café, algodón y otros productos que eran exportados a Francia. Sobre esto, Raimundo González dice: cuando vieron que decaía la industria azucarera y comenzaron a colocar otro producto que también era muy valioso en Europa, que eran los cueros. Este es el elemento central del hato, los cueros de la res. Los primeros siglos del desarrollo del hato están alrededor de la explotación del cuero. Sobre las condiciones de vida en las plantaciones, Carlos Esteban Deive. Pero en épocas como por ejemplo el siglo XVIII en Santo Domingo, que se caracterizó por un tipo de economía ganadera, el hato, el famoso hato ganadero, las relaciones entre amo y esclavo eran mucho más suaves, prácticamente no existían. Aunque el esclavo seguía siendo esclavo y el amo podía castigarlo, y hay relaciones de viajeros extranjeros que hablan de las señales, las cicatrices que tenían los esclavos de los hatos por los golpes propinados o los castigos propinados por sus amos. Las relaciones en la economía del hato eran muy laxas. El esclavo vivía suelto en el monte, a veces dormía bajo el mismo techo que el amo, comían el mismo tipo de alimento y vestían prácticamente lo mismo, ¿no? Claro, la relación entre amo y esclavo era una relación de subordinación del segundo al primero, pero el trato ya no era tan duro como en una economía de plantación. Francisco Antonio Avelino. Solo los grandes propietarios convencían a mujeres blancas de que vinieran a vivir con ellos a América. Y los españoles de pocos recursos económicos no tenían cómo satisfacer sus deseos sexuales si no era con sus esclavas. Y en consecuencia se producía el mestizaje. Pero ese mestizaje se hipertrofió, se hizo mayúsculo
a consecuencia de las devastaciones, puesto que el propietario de esclavos blanco español y el negro esclavo tenían hábitos de vida muy semejantes en los hatos. Y en los hatos, los esclavos negros, para realizar sus faenas de caza del ganado montaraz, que era la principal actividad económica de los hatos, tenían que ir armados de cuchillo, machete y lanza. Y a un esclavo, cuyos instrumentos de trabajo eran armas, no se le podía estar azotando constantemente como se hacía en el Santo Domingo francés posteriormente. Y las relaciones entre esclavo y amo tenían una naturaleza menos conflictiva, menos opresora en los hatos que nacieron, que se fomentaron más exactamente de manera muy extensa después de las devastaciones. Por eso es que ya para la segunda mitad del 17 la mayoría de la población de la colonia española es mulata. La situación en Haití es diferente, puesto que, si bien es cierto que hubo mestizaje en los primeros años y continuó después, la política de la colonia francesa era la sobreexplotación del esclavo negro, porque este le resultaba muy barato, pues en su guerra contra España se habían apoderado del dominio de los mares y controlaban el tráfico de los esclavos. Los esclavos eran baratos para los franceses y eran caros para los españoles. Por lo cual el español tenía que cuidar su esclavo. Y al francés le resultaba más barato importar uno nuevo, aunque el antiguo hubiese muerto en 7 u 8 años, que era el término de vida de un esclavo por la sobreexplotación en las plantaciones francesas de la colonia oeste de la isla española. Eso da por consecuencia la formación de dos pueblos diferentes, aunque ambos en cierta medida son un producto de la mezcla de europeo y africano. Las costumbres, las relaciones entre las razas y subrazas, es decir, entre blancos, negros y mulatos, son diferentes en el Santo Domingo francés y en el Santo Domingo español, y luego lo van a hacer en el Estado haitiano que surge de la Revolución Haitiana y en la colonia española de la misma isla. El mundo se agitaba y vendría la Revolución Francesa, y esta repercutiría en todo el mundo, pero sobre todo en Haití. Vendría entonces la gran revolución haitiana. Y en Santo Domingo, en la parte española de la isla, también habría un despertar. Estas cosas las veremos en el próximo capítulo. De la historia, no de leyendas y mitos, quiero saber en verdad qué pasó en Santo Domingo. Quiero saber qué se hicieron los primeros pobladores, la esclavitud de los negros. Quiero saber las razones.
Investigaré de Osorio, de piratas y corsarios, la revolución haitiana y los grandes trinitarios, Santana, Báez, Lilis, Luperón y otros caudillos. Y también quiero saber del régimen de Trujillo, de Juan Bosch de Triunvirato, iré peldaño a peldaño, de abril de 65, llegaré a los 12 años. Y finalmente, señores, obviando muchas falacias, quiero saber quiénes fueron padres de la democracia.